Después del 99. Por Kelpie G. Narración por Kelly para el canal A Buen Puerto. Narración autorizada por la autora. Capítulo 4. Terry se quedó mirando detenidamente cómo Candy se alejaba. Ella no volteó a mirar ni por un solo momento. La última vez esa estrategia le había funcionado. Había conseguido escapar y dejarlo atrás. Él se agachó aún con los ojos puestos en Candy. Recogió su libreto y prestó atención cuidadosamente. Avanzó unos cuantos pasos. Hizo un esfuerzo por enfocar mejor lo que veía. Y ahí estaba. Esa era la séptima casa después de las ruinas del viejo faro. De regreso en casa, Terry estuvo silencioso durante la cena, aunque de él emanaba una calidez que reconfortaba a todos en la mesa. «Luce radiante, Terry», dijo la señora Marlowe. «¿Podría compartirnos el motivo de su buen humor?», agregó la mujer con un dejo de suspicacia. Terry se removió incómodo en su silla. Concentró su mirada en sus manos. «No es nada, señora Marlowe, solo ha sido un buen día». Se sintió condenado por sus propias palabras. No le gustaba disfrazar la verdad. Entre otras, se sentía humillado al tener que mentir. No creía que nadie fuera lo suficientemente importante como para verse obligado a dar explicaciones y mucho menos falsas. «¿Está seguro? Porque ciertamente luce feliz». Habló de nuevo la madre de Susana. Empezaba a irritarlo. Terry soltó su tenedor y miró a la mujer fijamente a los ojos. Ahora había colmado su paciencia. Sentía que daba todo de sí para mantener a gusto a sus invitadas. Actuaba con tal docilidad que a veces ni él mismo se reconocía. Sus penas estaban a punto de extinguir su flamante y chispeante personalidad. ¿Qué pretendía esa incisiva mujer?, se preguntaba el joven actor. Le incomodaba sobremanera su intromisión. «Señora Marlowe», le dijo Terry mientras pasaba la servilleta por la esquina derecha de sus labios. «Mi humor es algo que solo me compete a mí. Agradezco su interés, pero valoraría en extremo que se reserve sus opiniones». Las tres mujeres le miraban asombradas, la señora Marlowe con indignación, Susana aún perpleja, y Eleanor alcanzaba a develar un poco de satisfacción. Volvía a ver algo del Terry que tanto extrañaba en ese contestatario comportamiento. Una vez concluyó lo dicho, Terry se levantó. «Madre, estupenda cena. Que descanses». Miró a Susana y agachó su cabeza en señal de despedida. A la señora Marlowe no le prestó la más mínima atención. Se levantó y abandonó el comedor. Mientras caminaba hacia su cuarto, sintió de repente una brisa liberadora. Por un instante había vuelto a ser él, sin doblegarse, sin concesiones, solo él, rebelde y subversivo. Se sentó cerca de la cómoda que daba a la ventana y le dio una ojeada más a su libreto. Ni por un minuto había apartado a Candy de su cabeza. Durante cada bocado en la mesa, ella había estado presente en su mente. Una emoción incontrolable le inundaba el pecho. Una calidez extraña poseía su estómago y su diafragma. Tenía la sensación de que algo grandioso se avecinaba y no podía contener las continuas sonrisas que se le escapaban. Abrió la puerta de su baño y encendió las llaves de su tina. Reguló los chorros hasta conseguir la temperatura deseada. Tomó el frasco de lavanda y lo vació en el agua. Desabotonó su camisa y la puso sobre la repisa. Acarició su cuello en un intento por relajarse. Sacudiendo con sus manos su cabello, se liberaba de las tensiones del día. Luego se quitó el pantalón, tomó sus calzoncillos y los dejó en la cesta de la ropa sucia. Atravesó el tapete y se sumergió desnudo en el agua tibia. Cerró sus ojos, permitiéndose una mueca de placer, y relajó todos sus músculos. Se acomodó en la tina mientras con su mano
derecha masajeaba su hombro izquierdo. Dio un gemido de alivio por la deliciosa sensación de sus músculos cediendo al descanso. Tomó la esponja y la impregnó con el jabón de azahar y la deslizó por su cuerpo. Con movimientos irregulares lavó su pecho y su abdomen. Cerró los ojos, disfrutando la áspera caricia de la esponja de estropajo. Sí que necesitaba aquello. El baño parecía revivirlo. Entonces, súbitamente quedó sentado en la tina. Candy se había dibujado en su mente. Dios, aquello había sido placenteramente perturbador, inesperado y asombroso. No sabía de dónde había venido aquella rápida imagen, pero se había quedado suspendida en su memoria, casi tatuándose en sus pupilas. Candy estaba completamente desnuda frente a él, justo ahí, en su cuarto de baño. Una sensual sonrisa se dibujó en su rostro. Una inocente dulzura lo inundaba. Candy había cambiado. La amaba tanto o más como antes, pero algo había cambiado. Un impulso salvaje se incubaba en su pecho. No estaba completamente seguro de qué se trataba. Lo cierto era que la sangre se calentaba en sus venas. Hacía tanto tiempo que el joven Granchester no sonreía que aquella sensación le pareció desconocida por un momento. Volvió a acomodarse en la tina e intentó por enésima vez aquel día convencerse de que en realidad se había visto con Candy, que aquel encuentro no había sido un sueño. ¿Qué es lo que debo hacer?, se preguntó Terry. Por su cabeza 1000 pensamientos circulaban vertiginosos. Nada era claro en ese momento. Su mente parecía empujarlo a que obedeciera sin más a sus instintos. Salió de la tina, tomó la toalla y secó su sedoso cabello castaño. Sacudió su cabeza y deslizó la toalla por su cuerpo. Se puso su bata de baño y entró de nuevo a su habitación. Las perlas de agua aún humedecían su piel desnuda. Tomó sus calzoncillos de rayón y se los puso. Luego fue a su closet y sacó su pijama blanco. Una camisa convencional de algodón se deslizó por su torso para ser seguido por el suave pantalón. Se sentó en la cama confundido. Miró al frente con gesto desconcertado, moviendo sus cejas como si hubiera descubierto una verdad reveladora de los misterios universales. ¿Por qué voy a casarme con Susana? Jamás podría hacerla feliz. Obligándome a estar con ella podría sumirme en la más profunda amargura. ¿Qué tal si durante el resto de mi vida fuera igual que las últimas semanas? La solución no es el matrimonio. ¿Por qué el matrimonio? Pero ya le he dado mi palabra. No puedo echarme atrás. Y ella muestra tanta ilusión. Oh, Dios, ¿por qué todo esto tiene que ser tan difícil? ¿Qué debo hacer? Musitaba Terry recorriendo su habitación como un león enjaulado. Entrelazó sus dedos tras su cabeza, levantando los brazos. Verte. Es justo lo que debo hacer. Verte y hablar contigo. Hacer eso que no hemos hecho. Eso que fue lo primero que debimos haber hecho. Hablar. Debemos hablar. No necesitó nada más. La determinación estaba ahí y la decisión había sido tomada. En pocos minutos ya había emprendido camino hacia la casa de Percival Weasley. Esta vez no permitiré que las cosas ocurran y que yo ni siquiera esté seguro de qué aconteció, pensaba Terry. Llegó a la residencia Weasley y por supuesto no supo qué hacer. Se veían las luces aún encendidas, pero entonces ¿qué diría? Justo entonces se percató de que había salido descalzo y en pijama. ¿En qué demonios estabas pensando, Terrence Granchester? Volteó y dio 2 pasos para retornar a su casa, pero se arrepintió. Volvió a pararse frente a la puerta. Volvió a dudar. Respiró hondo y se sentó en el columpio del porche. De repente una oleada de pánico lo poseyó. Una voz femenina se aproximaba. Voy a salir a fumar. Candy, no quiero incomodarte y tú no vengas tras de mí, venerable anciano. No voy a compartirte mi cigarrillo. Al instante, Giselle estaba sentándose en el columpio. Entonces dio un brinco y emitió un pequeño chillido. ¡Dios mío! He estado a punto de orinarme aquí mismo. Avisa, hombre. Pareces un fantasma vestido de blanco y sentado ahí como demente.
Giselle se quedó mirándolo pensativa mientras le daba una bocanada a su cigarrillo. Luego levantó el mentón y dejó salir el humo de sus pulmones enviándolo hacia el techo. ¿Qué te trae por aquí? ¿Necesitas quien te arrulle?, preguntó maliciosa. Terry la miraba con el ceño fruncido. Bueno, lo digo porque has venido con tu bello pijama. Y... Giselle le miró atenta con los ojos entornados. Respira, solo respira, le susurró a Terry con gesto de preocupación. Debe disculparme, señorita, no ha sido mi intención importunarlos. Debe creerme que no estaría aquí de no ser por una urgente razón. Habló al fin Terry mientras seguía con la mirada atenta la mano en que Giselle sostenía el cigarrillo. Lo sé. Estás aquí por Candy, ¿verdad? Giselle se percató del interés de Terry en su cigarro y empezó a mover la mano mientras divertida veía cómo Terry la seguía con la mirada. ¿Quieres un poco?, lo convidó con picardía. En realidad, no. Gracias. Intento dejarlo definitivamente, respondió Terry. ¡Qué bien!, dijo Giselle aliviada. De todas maneras, no planeaba compartirte. Odio compartir mis cigarrillos. Giselle continuó. Has venido hasta acá para hablar con ella, ¿verdad? Así es, susurró Terry. Pero no estoy seguro de que ella quiera hablar conmigo. Giselle volvió a fumar. Comprendo. Bien, entonces tendremos que engañarla sutilmente. Haré esto por ti y deberás de verdad aprovechar esa conversación. Luego debes prometerme 2 o 3 cosas. ¿Prometerte cosas? ¿Por qué razón iba yo a prometerte algo? La miró Terry sospechoso y con el cejo fruncido. Porque ese es el costo de la ayuda que te proporcionaré, y como veo que no has podido llamarla por ti mismo, creo que no podrás hacer nada sin mi ayuda, argumentó Giselle con elaborada arrogancia. Terry la miró ceñudo nuevamente. Puedo hacerlo solo necesito calmarme un poco, por favor, le dijo haciendo un amago por levantarse. Permiso, por favor. Y una fina señorita como tú no debería chantajear a los desconocidos. Giselle sonrió y Terry volvió a pararse frente a la puerta para inmediatamente volverse a sentar en el columpio. ¿Lo ves?, dijo Giselle. Necesitas mi ayuda. Ahora déjame continuar. Quiero a cambio del enorme favor que te haré. Alzó la voz abriendo sus enormes ojos castaños. Un par de entradas para algunas de tus presentaciones. Y que en cuanto hayas hablado con ella, me lo cuentes todo acerca de la historia que te une a Candy. No debería ser tan atrevida. Me parece una grotesca indiscreción de tu parte, la reprendió Terry nervioso. Lo sé, soy indiscreta y grotesca. Ya me conoces. Ahora podremos ser amigos, contraatacó Giselle. Terry la miró extrañado. Esa mujer estaba loca. Era una entrometida que empezaba a molestarle. Sin embargo, podría serle de gran ayuda. Quería dar este paso de una buena vez. Está bien, acepto tus condiciones. ¿Qué piensas hacer?, se rindió Terry. ¡Candy, ayúdame!, gritó Giselle. Terry la miró asustado con los ojos entornados. Veo que esa suele ser tu táctica, musitó Terry aterrado. Giselle lo miró con desenfado y le sonrió con diabólica dulzura. Al instante, Candy llegó. ¿Qué te ha pasado, Gis?, preguntó Candy. ¿Te necesitan? Ah, mucho gusto. Mi nombre es Giselle. Candy había llegado a la casa del señor Percival e inmediatamente había iniciado sus labores de rutina. Tomó la atención de su paciente, ordenó los medicamentos e instruyó los diarios ejercicios de respiración. Giselle extrañamente se había ofrecido a ayudarle en todo. Inclusive le pidió a Candy que midiera su tensión. La seguía por toda la casa y la miraba extrañada. Candy seguía sonriente y enérgica. Era como si lo sucedido en la playa nunca hubiera ocurrido. Giselle estaba al borde de la locura. Necesitaba saber qué pasaba, el porqué de la palidez de la rubia, qué vínculo tenía con el guapo moreno que habían platicado una vez ella los había dejado solos. Eran tantas incógnitas que sentía que su cabeza iba a explotar.
No obstante, no se atrevía a hacer ninguna pregunta directa. Pasadas las 6 de la tarde se sentaron a cenar. Entonces, sin previo aviso, Giselle chilló. «Ya sé quién es. Es Terence Granchester, el actor de teatro, el niño consentido de Broadway». Candy estuvo a punto de escupir la comida que tenía en la boca. Luego solo sonrió. «Tienes razón, Giselle, es el actor de Broadway». Candy se levantó y llevó los platos a la cocina. Giselle se sentía cohibida. Necesitaba obtener esa información a como diera lugar, pero no podía asustar a Candy. La rubia revoloteaba por la cocina como un cervatillo. Giselle se imaginaba a sí misma como una felina tras su presa. Debería ser precavida, ir despacio y atacar justo en el momento indicado sin dar lugar a ninguna equivocación. «Debo pensar en un plan con mayor detenimiento», pensó Giselle. «Un cigarrillo servirá». Gritó algunas palabras rápidamente avisando que saldría a fumar y se dirigió al portal de la vivienda. Candy había salido a toda velocidad tras el grito de Giselle. Llevaba su camisón de dormir. La delicada tela se sostenía apenas por unas delgadas tirillas en sus hombros. Terry la contempló embelesado. Su suave piel aperlada le pareció irresistible. «De nuevo, adiós». Se despidió Giselle mientras entraba a la casa y ajustaba la puerta. Candy miró a Terry con resignación. Estaba visto que no podía seguir huyendo de él. Deberían tener una larga conversación. Suspiró y lo contempló detenidamente. Dios, era una aparición en pulcro blanco. No cabían dudas. Terry era irresistiblemente hermoso. ¿Cuán más difícil podría ser aquello?, pensó Candy. «¿Por qué has venido?», dijo al final, decidiéndose por un tono seco que operara a manera de escudo. «Necesito hablar contigo», respondió él, con timidez. «Estás descalzo», observó Candy, extrañamente fascinada con los desnudos pies de Terry. Después de todo, era una parte de su cuerpo que jamás había visto, y ahora estaba allí, desnuda. «No estoy seguro de en qué momento decidí salir y llegar hasta aquí», intentó explicar su falta de calzado. Terry se levantó y comenzó a caminar en dirección a la playa. Algo dentro de él le aseguraba que Giselle estaba parada al otro lado de la puerta escuchando la conversación. Y no se equivocaba. Giselle y el señor Percival estaban contra la puerta apoyando sus orejas intentando escuchar todo con atención. Giselle incluso sostenía un vaso de cristal entre la madera y su oreja, intentando amplificar el sonido. Candy lo siguió. Se quitó el calzado y lo dejó sobre el barandal de la entrada. «En realidad, Candy», susurró Terry, «no sé cómo empezar esta conversación, pero sé de sobra que es absolutamente necesaria». Él la contempló intensamente. «No puedo creer que estés aquí. Eres como una aparición, como una fantasía que había creído irrealizable». Ella no lo miró a la cara. Dirigió su vista al oscuro Atlántico. Aspiró profundamente. La fragancia de Terry le poseía los sentidos. Realizaba sobrehumanos esfuerzos por no abalanzarse sobre él y abrazarlo tan fuerte que no pudieran separarse jamás. La brisa del mar acarició sus cuerpos. Candy se percató de que solo llevaba puesto su camisón. Se rodeó con sus propios brazos como intentando ocultar lo que la tela apenas cubría. El suave viento había endurecido sus pezones y el pijama parecía empeñado en desprendérsele. Terry observaba embelesado cómo el viento ajustaba la tela al cuerpo de Candy. Su silueta se traslucía tan ferozmente que él podía contemplar en todo su esplendor las bellas formas de Candy, ascendiendo y descendiendo en voluptuosas colinas y valles a través de sus pechos, su cintura y sus caderas. El loco deseo empezaba a adueñarse de sus vidas, la sensualidad iniciaba su posesión. Ella rompió el silencio. «¿Qué haces aquí?», le preguntó de nuevo. Terry alzó la mirada y se dirigió hacia ella. Se paró frente a Candy a tan solo unos cuantos centímetros de su rostro. «Estoy pasando unos días en la casa de descanso de mi madre. Está como a 50 metros de aquí,
pasando el viejo faro. Es la quinta casa. Veo, atinó Candy. Entonces estás de vacaciones. Así es, respondió Terry rápidamente. ¿Y tú? Como te dije, estoy ofreciéndole cuidados médicos al señor Weasley. Es el tío de la madre de Annie. Candy agachó la cabeza. En realidad no fue mi intención. Quiero decir, no tenía ni idea que tú estuvieras aquí. No tienes por qué darme explicaciones. Ni siquiera yo sabía que estaría aquí, añadió Terry. Ella levantó su cabeza sin pensarlo y antes de que pudiera evitarlo, se sumergió en los hermosos ojos de Terry, aquellos ojos que podían doblegarla, aquella mirada que vencía todas sus defensas. La hipnotizaba. No podía dejar de mirarle. Él se acercó un poco más. Candy, te extraño, susurró Terry en una exhalación. ¿Eh? Emitió Candy tímidamente. La leve vacilación de ella le dio fuerzas. No consigo estar en paz sin ti. Te extraño más que a nada. Lo eres todo para mí. Él entrelazó sus pulgares y mirando al piso continuó hablando con agitación. Me he esforzado, créeme, me he esforzado en continuar. Me he empeñado, pero no lo logro, no lo consigo. Fuiste un pedazo de cielo en mi vida. Apareciste y hoy no logro sentirme completo sin ti. No puedo ser feliz si no te tengo a mi lado. Concluyó Terry, aún incrédulo. No daba crédito a sus propias palabras. No supo exactamente de dónde vino el valor ni cómo logró hablar articuladamente. Candy estaba perpleja. Sabía que Terry la quería. No estaba segura de que aún le profesara los mismos sentimientos que en el pasado. Sin embargo, jamás le había él dicho cosas tan explícitas. Jamás había expuesto tan abiertamente sus sentimientos. Aquellas palabras le habían inundado el alma. Un suave calor le recorría el cuerpo. Terry estaba a su lado, diciéndole que la había extrañado, describiéndole emociones idénticas a las que ella había experimentado en su ausencia. Candy no conseguía hablar, miraba con ensoñación a Terry, y a él le bastaba con eso. Podía sentir que ella le correspondía, podía sentirse seguro de su amor. Terry se decidió por no pensar. No pensaría en nada, actuaría simplemente bajo los mandatos de su corazón, y su corazón le exigía estar con Candy, recuperarla, amarla. Una sola palabra tuya y te prometo entregarme a ti en cuerpo y alma. Estoy a tu merced. ¿Te das cuenta de que vivo para ti?, le dijo Terry cada vez más cerca de Candy, envalentonado por la embriaguez de la titilante atracción entre sus cuerpos. Ella percibió su aliento tan cerca que sintió la premura de un beso incipiente. Se transportó a aquel mayo en que fue besada por primera y única vez, aquel beso que selló su corazón encerrando allí a su único dueño. Mi vida no tiene sentido sin ti. Nada de lo que hago tiene sentido si no estás a mi lado, replicó Terry. Sus labios estaban a milímetros de distancia. Candy temía respirar. Por leves periodos contenía la respiración. Le parecía que el más mínimo movimiento podría quebrar aquel mágico equilibrio. Ella lo miraba abstraída. El bello rostro de Terry era irresistible. No podía dejar de mirar sus labios. Cada movimiento que hacía con ellos al hablar la poseía en un letargo seductor en el que ya no tenía ningún control sobre sí misma. Él lo percibió, notó al instante su poder sobre Candy, se percató de cómo sus bellos ojos verdes perseguían sin descanso sus labios. Guardó silencio un par de minutos, permitiéndose deleitarse en el bello y sonrosado rostro de su amor. Entonces, con voz ronca y seductora, la provocó. ¿Acaso quieres besarme, pecosa? ¡Qué novedad!, agregó mordazmente. Sigue siendo el mismo muchachito engreído, soltó Candy indignada, tomando el camino opuesto.
Terry le tomó el brazo rápida y delicadamente. ¿A dónde crees que vas? La acercó por completo a su pecho y puso todo lo que le fue posible su rostro cerca al de ella, embriagándose con su cálido aliento. Sí, sí lo soy. Le susurró sobre los labios, retándola, seduciéndola. Soy un engreído. ¿Qué harás al respecto? Ella lo miraba embelesada mientras él altivo continuaba. No puedes resistirte. Sé que quieres besarme. Sé que lo recuerdas ahora mismo. Sé que lo añoras tanto como yo, le dijo, haciéndole leves cosquillas en los labios que suscitaban deliciosas sensaciones desconocidas para los dos. Ella estaba enmudecida, no deseaba hablar, estaba satisfecha permitiéndose tan solo sentir. Todo se silenció, solo las olas al fondo susurraban, la brisa movía grácilmente sus ropas. Algunos mechones del cabello de Terry se mecían seductoramente sobre su rostro. Él la miró fija y posesivamente. Entonces, sin más vacilaciones, aprisionó sus labios contra los de Candy en una larga y tierna suspensión. Disfrutó lentamente del relieve de sus labios, aquellos labios perfectos que encajaban sin dificultad en los suyos. Ella había sucumbido ante él sin objeciones. El sabor de su boca, a dulce fruta indescifrable, se le había grabado en la memoria. Él apretaba dulcemente entre los suyos alternadamente los labios de Candy, embelezándose de vez en cuando con su pequeño labio inferior. Ella lo imitaba hábilmente, haciendo eco en sus movimientos. Candy acariciaba suavemente el pecho de Terry con sus pequeñas manos y él frotaba su espalda con premura y ternura. Metía sus dedos entre los cabellos de ella y apretaba la tela de su camisón. La piel de Terry era cálida y sorprendentemente suave. Subió sus manos acariciando tímidamente su garganta y se detuvo enmarcándole el rostro entre las palmas. Le frotó las sedosas patillas con sus fríos dedos para luego sumergirlos por completo entre sus cabellos. Un delicioso y relajante olor a lavanda se desató entonces. Ella suspiró y él profundizó el beso acariciándola por primera vez con su suave lengua. Ella se tensó y se relajó al instante. La resbaladiza sensación le dio un tirón a los músculos de su abdomen, haciéndola desear más de aquella deliciosa y novedosa invasión. Y pidió más, quería más, así que lo invitó a continuar imitando su audaz atrevimiento, y con sorprendente soltura, esta vez ella le exploró con su tímida lengua. Terry le apretó con fuerza la cintura y la estrechó aún más contra su cuerpo. Su cerebro empezaba a nublarse, su cuerpo empezaba a reaccionar visiblemente. Era hora de detenerse. Lentamente, él empezó a enlentecer el ritmo del beso. Había muchas cosas de qué hablar, había muchas cosas que aclarar. Esta vez le diría todo, y haría todo lo posible por mantenerla a su lado. Continuará.